10 lecciones de evolución humana en la asignatura de evolución que tenemos en la facultad en el grado de biología y de bioquímica. Pero causas ajenas a nuestra voluntad, ¿verdad?, pues lo han impedido. Entonces, lo que habíamos pensado en la facultad de ciencias es no podíamos pasar tanto tiempo sin estar con él. Nos vuelto a invitar, por supuesto, para el año que viene, para la misma asignatura. Pero entonces le propusimos organizar un seminario de profesores, ¿no?, para que nos explique en un reto impresionante en 2 horas lo que ocurrió en los últimos 2 millones de años. 2 millones de 2 horas. Como es tan interesante, lo hemos repartido en 2 seminarios, antes del hombre, hasta las 12:30, un pequeño intermedio, y luego seguiremos con la diversidad del hombre en los últimos 100 años. Entonces, como no habéis venido a oírme a mí, yo me siento ya, y muchísimas gracias también por estar otra vez con nosotros y por ese tema tan diferente, una discusión ahí con la sagrada del hombre y tu vida. Muchas gracias. Al señor decano. Y primero manifestar que es un placer y es un honor al mismo tiempo estar aquí, estar con vosotros. Se me ha recomendado que no exponga más tiempo de 35 minutos, por lo cual tengo que ser muy sintético, pero he intentado ser en la exposición de imágenes muy coherente. Por tanto, si hay alguna pregunta en el debate, sí que podría volver atrás para ampliar información, que de momento no voy a explicitar más. Yo soy un antropólogo físico que estudia en la antropología física la diversidad humana, analizando sus causas. Por tanto, diversidad y diferencia no indican desigualdad, que es un concepto ético, sino simplemente que los seres humanos somos diversos como cualquier otra especie o especies. Y lo que vamos a hacer en esta primera parte es yo proponer y debatir mi propuesta de cómo debe entenderse la evolución humana. La evolución humana se puede estudiar multidisciplinarmente, pero yo propongo una interdisciplinariedad, es decir, datos que aisladamente de crecimiento, desarrollo, de genética, de zoonotología, de lo que sea, hablan por sí mismos. Cuando se les integra, como hace la ecología, por ejemplo, cobran un aspecto nuevo, un relieve nuevo, mucho más rico, y es lo que yo recomiendo. Por ejemplo, muchas especialistas y colegas que describen fósiles no tratan la paleoneurología o la paleogenética, y esta es mi propuesta, y de ellas es a donde voy. Ciertamente, en primer lugar, hay que conocer el registro fósil, porque es la evidencia directa del pasado. Mi pensamiento es que en las ciencias empíricas no existe la ciencia acabada, sino que la ciencia vive venciendo errores y no estableciendo verdades. Por tanto, nuestra verdad es la de hoy, pero no la de pasado mañana. Y esto ocurre con las ciencias biomédicas, con combate a las enfermedades, etc. Y llama la atención, entrando en el ser humano actual, llama la atención sobre algunos estadios de su ontogenia, es decir, de su crecimiento en volumen, en masa corporal, en estatura y desarrollo, maduración orgánica. Y vean ustedes aquí cómo un ser humano actual, desde el parto hasta los 20 años de edad, tiene un crecimiento, una curva de crecimiento y desarrollo general hasta los 20 años de este tipo, en el que nos llama la atención que tarde tanto tiempo en reproducirse comparado con el resto de los vertebrados, sí, o con el resto de vertebrados o con los Hominoidea, nuestra superfamilia dentro del orden de los primates. Lo segundo que nos llama la atención, el sistema inmunológico. Vean ustedes que un niño hasta los 6 años de edad no adquiere su eficacia inmunológica, lo cual quiere decir que es prácticamente un cadáver, a punto de ser un cadáver, desde el momento en que es destetado, porque recibe su protección inmunológica a través de la leche materna. Pero, sin embargo, no se extingue o no nos hemos extinguido cuando nos destetaron por la presión del hermanito que llega después. Vean, finalmente, el crecimiento del cerebro, que nos va a ocupar
vean cómo después del parto hay un crecimiento prodigioso con todos los requerimientos nutricionales que eso implica por parte de la madre y del niño, y que llegados a los 8 años de edad ya tiene prácticamente el 90% de la cabeza que tendrá de adulto. Y nos llama mucho la atención que por qué tiene que crecer su sistema nervioso después del parto cuando podría haberlo hecho en el seno materno, donde está mucho más protegido, es más viable. Sin embargo, no ha sido así, y esto es el promedio general para la especie humana. Bueno, la idea es que esto se ha dado en el pasado, y me dirán, ¿cuándo? Y yo contestaría, hace 2 millones de años. Me diréis, pruébalo. Yo diré, lo voy a probar. Bien, el feto, el desarrollo del encéfalo, o sea, cerebelo más cerebelo, antes del parto, o sea, en la etapa fetal, y la posparto. Vean cómo el cerebro humano, o el encéfalo humano, es mayor que el de otros hominoideas en el tamaño en el momento del parto, en términos absolutos, pero en términos relativos, el cerebro de un bebé humano en el momento de nacer es el 26% del volumen que tendrá de adulto, lo cual quiere decir que le falta por crecer muchísimo y será una cría absolutamente indefensa, absolutamente inerme. Bien, vamos a ver algo conocido, pero que quiero que visualicen, el dimorfismo sexual. ¿Por qué si yo miro por detrás a 2 chimpancés adultos, yo no puedo distinguir el macho de la hembra? En cambio, si miro un hombre y una mujer, sí puedo distinguirles. Y aquí lo que he hecho es cuantificar desde el nacimiento hasta los 20-30 años, por un lado la densidad ósea en varones, en color azul, y vemos que nosotros tenemos más masa ósea, más densidad ósea, y la mujer no. Habrá que preguntarse por qué. ¿Por qué la naturaleza o la selección natural ha favorecido este fenotipo? Y contrariamente, la acumulación de grasa corporal es mayor en la mujer que en el hombre. Y si vemos en este cuadro integrado 4 aspectos, veremos que la estatura del hombre siempre es mayor que el de la mujer, en promedio, la tendencia general. En segundo lugar, la asimilación del potasio es mucho mayor en el varón, sobre todo a partir de la adolescencia. En tercer lugar, el peso es mayor en la mujer que en el hombre hasta la etapa adolescente del varón, en el que después se despega, el peso es mayor en el varón, o sea, en el hermano sobre su hermana. Y finalmente, la masa corporal magra, es decir, sin grasa, es mayor en el varón que en la mujer. Explíquenme de dónde salen estos datos, por qué son así y por qué estas curvas están en todos los manuales de crecimiento y desarrollo, cuando es un programa genético, es un programa de la ontogenia del crecimiento y desarrollo humanos. Y por tanto eso es un hecho que no podemos ignorar y al cual hay que buscar una explicación. Bien, finalmente, de la diversidad actual, un estudio comparado de la ontogenia de las etapas de crecimiento y desarrollo de los humanos es similar, el parto, la gestación, es similar al del resto de hominoideas, pero nosotros tenemos las etapas mucho más alargadas y sobre todo tenemos un periodo de posreproducción en el cual tanto el varón como la mujer son estériles, pero viven mucho más tiempo que el resto de los hominoideas y habrá que encontrar una explicación a este fenómeno. Vamos ahora al pasado. Están ustedes viendo cenizas volcánicas datadas en 3.600.000 años en la Etoli, en Tanzania. Y bueno, hay pisadas de bípedos de 3 individuos, uno de los cuales pisaba dentro de las pisadas de mayor tamaño y otro más pequeño, supuestamente un niño, que junto con otros animales, aquí vemos restos de un hiparión, de un caballo fósil, bueno, la hicieron probablemente prehumanos llamados Australopithecus, probablemente porque no podemos probar que es un ser humano y deliberadamente ha introducido el concepto Homo del Linneo, el siglo XVIII, en su sistema Nature. Los humanos se nos llama como género Homo. Probablemente esto es del género Australopithecus. Aquí tenemos un Australopithecus de la misma cronología, pero de una localidad distinta, llamado Lucy, hace muchos años. Vean que tiene un coxal bípedo y explicaré por qué brevemente, porque no tengo tiempo para más. Estas cenizas volcánicas son incontestablemente
sólidas como prueba paleontológica, porque se ha datado numerosas veces, hay huellas de aves, huellas de babuinos, que es el único primate fuera del hombre que vive en la sabana abierta hoy día, ningún otro puede vivir porque es depredado. Y probablemente lo que ocurrió es esto, es decir, sobre un lecho de cenizas anterior, estos homínidos pasaron, una capa de ceniza posterior lo cubrió y se ha preservado hasta que ha sido descubierto en la Etoli, en Tanzania, y por tanto lo que uno está datando es ceniza volcánica, que cuando sale incandescente se pone a cero el contador radiológico y cuando se enfría empieza a emitir radioactividad y por tanto se puede contar desde el momento de la emisión, desde el momento que el reloj se pone a cero. Hace 3,5 millones de años se unió Norteamérica con Sudamérica, se cerró el istmo de Panamá, las corrientes marinas atlánticas se cambiaron de rumbo y de densidad salina en lo que afecta al Polo Norte, se heló el Polo Norte y eso se tradujo en una desecación de las tierras altas de África del Este, produciéndose, afectando a los bosques que se retiran y aparece la actual sabana africana en las tierras altas del este, con lo cual la mayor parte de los homínidos desaparecieron. Es que no hay en muchísimos miles de restos fósiles ni un solo hominidea que no sea o humano o babuino. Solo hay un diente de un chimpancé de hace medio millón de años. Yo creo que algún humano lo llevó allí. Hay una especiación cladogenética, aparece el género Homo justo precisamente en ese ambiente de alto peligro, que lo están ustedes viendo en una fotografía que yo creo que es un montaje, porque el fotógrafo no puede estar ahí fotografiando a una máquina de matar, y menos este antílope que debe darse por muerto. Bueno, pues esta sabana, que es la actual y que apenas ha cambiado desde hace 2 millones de años, ahí es donde aparecen los yacimientos de Homo, llamado habilis, asociado a herramientas de piedra trabajadas intencionalmente de manera acumulativa para la supervivencia. Es decir, hay muy pocos yacimientos de Homo habilis que no tienen herramientas de piedra trabajadas asociadas a los restos. ¿Qué ocurrió? Bueno, esto es una provocación. Pues que el grupo cuidó las crías, que ahora vamos a ver, podemos probar que tienen un coeficiente de encefalización del 60% del nuestro. Me diréis, ¿qué es un coeficiente de encefalización? Vamos a verlo. Sin grupo no hay protección de las crías. La sociedad de los chimpancés es una sociedad matrifocal, que quiere decir que el padre no existe, no coopera, no se ocupa de la viabilidad de las crías. Y por tanto es una sociedad en vías de extinción, como les voy a enseñar dentro de un momentito. Y si no ha habido grupo, aunque el grupo no se fosilice, no ha habido cría dependiente porque no es viable y por tanto no hay eficacia reproductiva. Este tema no conviene olvidarlo, incluso en nuestros programas de investigación, porque suele ser portada de los mejores semanarios de ciencia. Y aquí tienen ustedes el último Australopithecus publicado, Australopithecus sediva, un Australopithecus moderno de solo 2 millones de años. Los más antiguos tienen entre 4 y 5 millones de años. Y aquí lo tienen representado entre un esqueleto actual y un pongio actual. Y aunque se conserve parcialmente, son huesos extremadamente informativos. El que más, el endocráneo, después mandíbulas y dientes, que además se conservan muy bien, pero también el coxal. Me diréis, ¿yo qué puedo hacer con un coxal? Pues yo te puedo decir si es un bípedo, incluso te puedo decir si es un bípedo humano o no. ¿Cómo? Pues este es el de un chimpancé y este es el de individuos bípedos, sea Australopithecus o Homo sapiens. Y fíjense, por ejemplo, estudiando la reconstrucción del agujero obturador o del acetábulo, donde articula la cabeza del fémur, como la cabeza del fémur tiene una correlación altísima con la estatura, es muy fiable, bastante sólida la aproximación, la reconstrucción de la estatura y de ahí del volumen o de la masa corporal. Y por tanto, aunque esté fragmentado, de aquí sacamos los datos para hacer las proyecciones de cálculos de estatura. Esta es una imagen de una tesis doctoral que estoy terminando de dirigir en este momento con Marta San Millán, que es mi doctoranda, en la que hemos aplicado a los acetábulos humanos actuales y de todos los hominoidea la moderna técnica llamada morfometría geométrica, que consiste en tejer una malla de puntos
para convertir lo discontinuo, lo cualitativo en cuantitativo y darle un tratamiento estadístico cuantitativo. Suelen ser mucho más potentes, de manera que es un análisis discriminante de elipses de variación del 75%, donde yo tengo acetábulos de individuos homo, que sabemos que son homo actuales, que los podemos distinguir de otros tipos de locomoción, como es la locomoción braquiadora o la braquiación suspensora. La braquiación es la locomoción con las extremidades superiores, propia de pantogrudites, de pongo y de gorila, mientras que los silóbatex son mucho más gráciles, tienen una locomoción locomotora, no meramente suspensora. Bueno, esto lo digo porque no es un tema lejano, puede ser un tema de nuestras tesis doctorales, aunque no vayamos a descubrir fósiles. El último Homo habilis que se ha descubierto, publicado en Nature en 2007, se encontró en el mismo estrato contemporáneo, en la orilla este del lago Turkana, en Ileret, con un Homo erectus, por tanto africano. Y alguien me puede decir, oiga, si son contemporáneos, uno no puede venir del otro. Pues sí, puede venir del otro, porque este puede estar aquí y el otro puede ser contemporáneo y haber provenido de un antepasado común próximo. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Este gráfico tiene ensanchada deliberadamente la diversidad intragrupal, que es lo que estudia el antropólogo o el paleoantropólogo, su diversidad y las causas de esa diversidad. Y aquí quisiera hacer una pequeña mención de que hace 2 millones de años, a 1.800.000, el ser humano deja de ser estrictamente africano o este africano, ese Homo habilis inicial, que tenemos localizado hoy, no sabemos mañana qué va a ocurrir, aparece ya en la isla de Java, aparece en la India, aparece en China y en Manisi, en el Cáucaso, que es un yacimiento fascinante, en cuyo estrato de 1.800.000 han aparecido 3 cráneos tan diversos y juntos, que nos ha dado una idea de la variabilidad intragrupal y que ha hecho desaparecer taxones como taxa, como Homo erectus, por ejemplo, han desaparecido porque se ha visto que lo que se había etiquetado como una especie paleontológica no es más que variación intragrupal. Bien, dicho lo cual, ¿por qué se hace una especie, una cronoespecie o un linaje se convierte en algo que triunfa sobre ambientes distintos? Frío, calor, continental, marítimo, alto, bajo, latitud, o sea, en altitud, porque ha creado un econicho llamado cultura, un software extracorpóreo con el cual informa a los bebés. Y el bebé es viable porque todos nacemos con la potencialidad de hablar cualquier idioma, pero si no se nos habla, va a ser muy difícil que hablemos un idioma. Por tanto, es el diálogo genes-ambiente lo que va a favorecer, y para eso necesitar un ambiente favorable. El ambiente favorable se llama la madre y el grupo. Y la madre difícilmente podrá hacerlo sola, porque en un ambiente de sabana y de peligro y de diversos climas y vicisitudes, eso va a ser estadísticamente muy improbable. Bueno, última parte de datos antes de pasar a conclusiones. Los endocráneos, la evolución del encéfalo es hoy día obligado, porque si alguien me dice qué define al ser humano, ¿cuál es un ser humano? Cuando tiene un tamaño encefálico adecuado, más del lado nuestro que el del antiguo, y cuando tiene una estructuración neurológica humana, de la cual hoy no puedo hablar por limitación de tiempo. Vean ustedes un molde natural, o sea, esto es tierra, pero que ha quedado el neocórtex expuesto, un molde natural perfecto de un Australopithecus, otro Australopithecus con sus arterias periféricas en forma de lira, sin unir. Los Homo habilis ya tienen más anastomosis, más conexiones entre las arterias. Y aquí tienen en términos absolutos el peso del cuerpo del adulto con el peso del cerebro. Es algo que se le ocurrió a un psicólogo de Los Ángeles llamado Harry Garrison, que publicó su libro en 1973, con el cual concibió un cociente o un coeficiente llamado de encefalización, porque lo que hacía era pesar al animal muerto en el zoo y pesar su cerebro. Fuera una rata, lo hizo para mamíferos, lo hizo para una rata, para elefantes y para todo lo que pilló. Con lo cual vemos que a medida que aumenta el peso del individuo en los hominoidea, aumenta en parte su cerebro, pero se limita en el chimpancé y el resto de hominoideas, excepto en Homo, que se dispara extraordinariamente. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se quedó así? Si venimos del conjunto de
nuestra superfamilia. Y esos datos los tienen aquí visualizados. Vean como dos niños de la misma edad tienen un encéfalo muchísimo mayor, el humano, un aspecto completamente distinto por la adaptación a un econicho radiante, o sea, una insolación que va a favorecer la pérdida de la pilosidad, excepto en algunos aspectos, como es la barba, por ejemplo. Y esto es una cuantificación del coeficiente de encefalización de Harry Jerison y el de un alemán llamado Hemmer, que concibió elaborar el coeficiente de encefalización de Jerison en tantos por cien del humano, que es lo que está aquí representado. Si el humano es 100%, ¿cuánto es los demás? Y tienen representado en negrita el CC de Hemmer, coeficiente de cefalización, y el EQ de Harry Jerison, y como ven ustedes dan resultados extremadamente parecidos, como no podía ser de otro modo. Homo habilis, 2 millones de años, veamos que aquí está en el 50% de lo que es hoy día, pero estos datos se han actualizado con la generación siguiente, con datos de Robert Martin y datos de Ralph Holloway, que es el paleoneurólogo de Columbia University, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y estos datos que ven ustedes aquí, representados gráficamente, nos dan el coeficiente de cefalización de Jerison, pero calculado en una muestra muchísimo mayor y con los fósiles incorporados. Me van a ustedes preguntar, ¿y cómo puede usted calcular? Bueno, vamos a hacerlo más, lo dejo para más adelante. Ven ustedes que Homo habilis tiene un coeficiente 7, cuando nosotros tenemos un coeficiente 9 para el cálculo de Robert Martin, y el hombre de Neandertal tiene un coeficiente mayor. Me adelanto a decir que tener un coeficiente mayor no significa más inteligencia, porque depende de la estructuración neurológica, de la cual ya he dicho hoy no puedo hablar por razones de tiempo, pero que probablemente se debe a expresión y regulación génicas de aspectos que informan el cerebro. Y la siguiente diapositiva, que parece la misma, pero no es la misma, es el coeficiente de cefalización de Hemmer actualizado por Ralph Holloway, que nos viene a dar el mismo resultado. Y de nuevo, bien tienen aquí ustedes que Homo habilis no es el 50%, es el 64% de Homo neanderthalensis, que está enrasado con 100. Por lo tanto, cuando hay un Homo, cuando tiene un cerebro cuasi humano actual, ¿y cuándo ocurrió? Hace 2 millones de años. Y eso coincide con la debilidad de la cría, con la apertura de la sabana y con la expansión cosmopolita de Homo erectus fuera de África, la más antigua. Voy a copiar deliberadamente a Javier Novo para decir, bueno, ¿y por qué se dio eso? Y no se ha dado en los demás. Pues miren ustedes, aquí, vean, observen que son las mejores revistas de ciencia, una de las mejores. En 2012 la prestigiosa revista Cell publicaba 2 artículos en los que se hacía un descubrimiento sorprendente. Unos 30 genes que están en una sola copia en primates se han duplicado en nuestro genoma, el humano. La mayoría de ellos intervienen en la formación del cerebro y uno de ellos en concreto se duplicó 2 veces en el genoma humano, la última de ellas hace algo más de 2 millones de años. ¡Oh, casualidad! Al manipular este gen en ratones, los científicos comprobaron que afecta la migración de las neuronas durante el desarrollo del cerebro y determina el número de conexiones que establecen. Son buenos candidatos para explicar qué pudo hacer que nuestro cerebro experimentase una repentina aceleración en su evolución. Por tanto, no hay magia y no hay expresión y regulación génicas. Y la segunda copia que voy a hacer del profesor Novo es esto. 2012 en Nature Communications se publicó otro sorprendente ejemplo de innovación genética en nuestro genoma, un pequeño microácido ribonucleico capaz de regular el funcionamiento de muchos otros genes. Este nuevo gen apareció hace más de 1 millón y menos de 6 millones de años a partir de una secuencia de ADN basura. Apareció solo en el genoma humano porque los investigadores analizaron los genomas de 11 especies que incluían chimpancé, gorila, orangután, macaco y no encontraron rastro de él. Este gen está activo en 2 áreas cerebrales humanas que tienen que ver con el lenguaje y con la capacidad de tomar decisiones. Entre los numerosos genes que regula se encuentran algunos que tienen que ver con los neurotransmisores que hacen posible la comunicación entre neuronas, ... Bien, canal del parto, círculo negro, tamaño de la cabeza fetal, zona gris. En el ser humano
el tamaño del parto está muy ajustado porque la pelvis humana es la pelvis de un bípedo y por tanto hay una adaptación previa a la bipedestación que obliga a mantenerlo por selección natural y por tanto la mujer embarazada no puede tener el tamaño fetal que quisiera hasta el momento deseable, sino que tiene que nacer muchísimo antes, tiene que nacer a mitad de su formación. ¿Por qué decimos a la mitad? Porque son 9 meses de gestación y 9 meses hasta que el bebé empieza a caminar, es decir, lo mínimo que se le pide a un vertebrado es que pueda moverse. Pues el niño no empieza a caminar, que es la adaptación natural de nuestra locomoción, hasta 9 meses después, y ahí que requiere la ayuda de otros, lo cual recibe el nombre de altricialidad secundaria. Ven ustedes cómo hace 1,5 millones o algo más fue portada de Science un esqueleto entero, por si alguien no se creía que tenían una estatura como la mía, de 1,80 m, este chico muerto que no pasó la adolescencia, porque no existía la adolescencia, porque en la mamografía detalladísima que se ha hecho, ven ustedes que los casquetes epifisarios no están soldados y murió antes de llegar a la edad adulta, pero no tiene la estructura de un adolescente, aunque tenga por la pelvis y la edad dental, con patrones actuales 12 años de edad en el momento de la muerte, lo cual es una aproximación, pues es el esqueleto más completo conocido. Hubo un aumento de estatura y aquí encontramos la primera integración. Hace 2 millones de años, un aumento de estatura en el género Homo, pero es el proceso reproductivo el que tiene la prioridad. Ningún carácter, por ventajoso que sea, podrá realizarse sin eficacia reproductora. La mujer reproductora sacrificó el crecimiento somático, el 20%, y por eso es 20% menor que su hermano, respecto al varón, a fin de canalizar recursos en el esfuerzo reproductor. Por tanto, la mujer reproductora sacrificó los riesgos de su propio embarazo, su propia lactancia, su propio destete, con esas consecuencias inmunológicas que tiene, y la dependencia infantil antes de producir descendencia y hacerla viable. La hizo viable seguro, porque si no nosotros no estaríamos aquí hoy. Por tanto, aquello funcionó. Superó, ello explica por qué la mujer suspende su crecimiento somático, comienza la reproducción mucho antes que el varón. Explica buena parte de los datos de crecimiento y desarrollo que he expuesto al comienzo, que cuando estudias crecimiento y desarrollo no te los cuentan, porque claro, no ha habido interdisciplinaridad. Y me dirá, bueno, pero ¿por qué dice que esto se pudo producir hace 2 millones de años y no hace 1 millón? O yo qué sé, cuando yo quiera. Pues porque hay una pelvis en Gona, en Etiopía, datada en 1,8, que recibe el nombre de pelvis de Gona, publicada en Science en el 2008, que tiene un canal de partos, una pelvis diagnosticada como femenina, que tiene un canal del parto como el de una mujer actual buena paridora. Por tanto, hay una prueba fósil encima de la mesa diciendo que el canal del parto ya existía como el actual hace casi 2 millones de años, por si nos faltaba este dato. Y ahora podemos decir, bueno, más magia, no, nada de magia. Esto le podía haber pasado a un chimpancé, pero los chimpancés no están por la labor. ¿Cómo? ¿Qué dice? Vamos a ver. Esto es dos gráficas de simulación observada en 2 o 3 generaciones en una reserva de chimpancés pantroglodites de la reserva de Gombe, en Tanzania, donde está la famosísima Jane Goodall. Y lo que hicieron fue, bueno, saben ustedes que la sociedad chimpancé es matriz focal, pero además hay un altísimo índice de asesinatos. El caso más frecuente es el de la hembra dominante que mata a la cría de la hembra dominada. Y una sociedad así está condenada a la extinción. Por tanto, lo que se hizo fue reprimir el asesinato intraespecífico y se produjo un aumento demográfico, y aquí lo tienen ustedes. El aumento de bebés en la reserva de Gombe con su variación estándar pues fue inmediato. Pero en otro sector lo que se hizo fue mantener la represión del asesinato intraespecífico, pero no se le permitió a la hembra reproducirse pronto, sino más tarde, con lo cual el crecimiento se dio, pero no se dio de una manera tan espectacular. Por tanto, ¿qué ocurrió en los humanos? Pues, como en cualquier otro hominoidea, hubo una reducción de la presión predadora ante el guepardo. ¿Quién pudo hacer eso? Solo un grupo. Nadie más pudo hacer eso, porque además salió de África. O sea, no solo ocurrió en un lugar, ocurrió en muchas tierras. Hubo una reducción de la presión sobre el crecimiento somático para la viabilidad de la cría
y un precoz comienzo de la reproducción deducido de estos datos. El resultado fue que las distintas fases de crecimiento y desarrollo se alargaron y el bebé se hizo cada vez más dependiente, todavía más dependiente, y aparecieron nuevas etapas de crecimiento y desarrollo como la adolescencia. ¿Quién va a negar que la adolescencia tiene una base genética, hormonal gigantesca y psicológica, que no tiene ningún otro animal? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué ha salido? No nos lo vamos a preguntar, pero existir existe. De manera que lo que ha ocurrido en los humanos, esto es un esquema ideal de un animal quimérico, un dragón. Lo que ha ocurrido en nosotros es que cada etapa de desarrollo tiene sus propias características y se alarga más y más, haciendo al bebé más y más dependiente y por tanto requiriendo más y más estrategia de la K, que se dice en etiología, más cuidado parental. Y no es un caso de neotenia, como decía Stephen Jay Gould, sino es un caso de hipermorfosis, alargamiento de las distintas etapas de crecimiento y desarrollo. Y ahora ya concluyendo, vean ustedes estadísticas de frecuencias observadas, que es lo que significa este observe frequency. Ven ustedes que cuando uno analiza el resto más conservado en el registro fósil, que está obviamente sesgado, la parte más conservada, que son los dientes y las mandíbulas con dientes, pues observa que Australopithecus africanos, hace 3 o 4 millones de años, el 35% no les había emergido el tercer molar, es decir, la muela de juicio para entenderlos. Y aunque no hay una relación directa entre reproducción eficaz y emergencia del tercer molar, es una orientación. Sin embargo, en Homo habilis y en Homo erectus, la frecuencia observada es de que el 73% de las mandíbulas conservadas no les había emergido el tercer molar, es decir, que murieron, entre comillas, como subadultos. Y la pregunta es, si se están muriendo los niños sin reproducirse, pues es una contradicción, se habrían extinguido. No se habrían extinguido si se hubiera dado el acortamiento de intervalo de partos, que en la hembra humana es de 2 años, 2 años y medio. Esta es la representación del número de hijos en los uteritas. Recuerden ustedes la película Único Testigo, Harrison Ford, donde un grupo que tiene una buena alimentación tiene el máximo de hijos y en promedio tienen 11, se acorta por la buena nutrición el intervalo de partos, pero si usted toma un khoisan, un bosquimano antiguo, llamado antiguamente bosquimano del Kalahari, que pasa en etapas nutricionales de carestía nutricional, pues tendrá un promedio una hembra de 5 embarazos eficaces en su vida, y el embarazo será cada 4 años, pero el promedio es 2 años y medio. La hembra del chimpancé podría hacer lo mismo, pero de hecho, como es una sociedad matrifocal y la cura maternal, es decir, el cuidado maternal, es muy estresante, produce un efecto anovulatorio y no queda embarazada más que en intervalos de cada 5 años, cuando se van emancipando las crías que tienen a su cargo, que suelen ser 2 o 3 siempre. Por tanto, no es magia, se dio un proceso distinto, y algo que yo creo que afectó mucho fue la cooperación grupal. Esa cooperación grupal es lo que a nosotros nos hace ser muy sensibles a los aspectos de lo que yo quiero para mí y lo que debo al grupo, llamado por los filósofos ética. Y finalmente, la pregunta de la interdisciplinaridad que yo planteo como obligada es: ¿cuándo apareció la adolescencia? Probablemente en la fase final de ese grado llamado Homo erectus, más que especie, grado de complejidad neurológico. Pero claro, si alguien no estudia neurología o neurociencias, pues no se va a plantear nunca la situación. Y entonces me contará parte de la verdad, pero no una mayor parte de la verdad, aunque ésta sea provisional en ciencia experimental. Resumen final: el ser humano aumentó hace 2 millones de años su capacidad de cognición con confección y uso de herramientas sistemáticamente para la supervivencia, o sea, obligado. Nosotros sin herramientas no seríamos nada. Y comunicación mediante el lenguaje hablado, que no es un lujo, sino que es una eficacísima herramienta de transferencia de conceptos abstractos y no abstractos. Y finalmente, no tenemos pruebas de rituales o vida espiritual o arte más allá de 500 000 de años siendo muy generosos. Muy generosos. Y, bueno, esto lo he puesto porque he querido. Me salgo del plano empírico
¿Y qué vamos a decir? ¿Qué falta por decir? Pues que el hombre es un ser libre. Bueno, yo podría haber venido, podría no haber venido, ¿no? Podría haberme saltado los semáforos en rojo, podría haber esperado al verde. Yo decido lo que quiero ser, al menos en parte, y yo soy el que escribe el guión de mi vida, al menos algunos humanos, o sea, cuando está en condiciones. Y yo pienso, opino, esto es una opinión, que el espíritu es el que permite que la vida humana no sea uniformemente animal como la de mi gato. Mi gato tiene un comportamiento uniformemente animal. Me voy a despertar por las mañanas y me mordisquea suavemente, pero yo sé lo que quiere, y cuando lo tiene se acabó y vive. Que hay humanos que viven como animales humanos, ya lo sabemos, pero tiene un módulo adicional, ¿no? Y, si no infinitamente diversa, hace al hombre antinatural. Bueno, esto es un poco de retórica para calentar el ambiente. Los conceptos universales: arma, gato, casa, nación, independentismo. Son exclusivamente humanos porque, señores, no hay animales nacionalistas, ¿no? Bueno, yo no conozco ninguno. Mi gato no es nacionalista, ni me ha reivindicado nunca la independencia. Y bueno, es una manera de decir que no hay que limitarse solamente a las ciencias experimentales para hablar del ser humano, que hay otros niveles. Y, bueno, otra provocación: he tomado un poeta homosexual llamado Walt Whitman, porque cuando yo era joven leía mucho a Federico García Lorca. En su libro Poeta en Nueva York dedica una oda a Walt Whitman, y lo he ilustrado con Alberto Durero. Y bueno, Walt Whitman dice: los animales no sudan ni gimen por su condición, no yacen despiertos en la oscuridad ni lloran sus pecados, por eso son más felices. Yo no sé si mi gato es consciente de que es feliz. Yo sí que soy consciente de cuando soy más feliz o menos feliz. Y bueno, esta es una dimensión que no es, pienso yo, biología humana, pero sí es de lo humano. Muchas gracias. Bien, abrimos un turno de preguntas, Sí, claro. que es lo que estaba previsto. En el estudio de la revista Cell me parece muy interesante los 30 genes que se supone que se encuentran duplicados en el género Homo. ¿Podría obtener información, simplemente decir si están en la misma región genómica, mismo cromosoma, me imagino, porque si no, si están dispersos a lo largo del genoma, eso implica una complejidad extra para que se dupliquen todos esos genes dispersos necesarios para esa... Bueno, yo soy un antropólogo y no soy un genetista, pero creo que te puedo contestar la pregunta, y el resto se lo dejo al profesor Novo, que está aquí. Mira, más interesante que el genoma humano y conocer el genoma humano es cómo se expresa y se regula. Y cuando se expresa y se regula, la lectura no es lineal, sino que cuando las cadenas de ADN, para ser codificadas en proteínas, se unen segmentos distantes y se convierten en próximos, y son leídas y traducidas en proteínas, segmentos muy lejanos, pero en el acto de ser leídos, en el proceso de su lectura, se convierten en muy próximos. Por eso se ha tardado mucho en comprender, y por eso hay serias dificultades en encontrar el remedio a distintos tipos de cánceres, como el cáncer de mama. Y es la desesperación de los oncólogos moleculares y la desesperación de los bioinformáticos, porque tienen que asociar regiones muy lejanas del genoma, incluso en otros cromosomas, para poder explicarse toda la cadena de regulación génica, expresión o supresión de la expresión, como el gen FOXP2 del lenguaje, por ejemplo, de parte del lenguaje. Bueno, esto es lo que yo te diría en mi limitación profesional. Un genetista profesional te lo contará más a fondo. ¿Y esto se debe dar solamente en un individuo? O sea, ¿El qué? Este cambio, este polimorfismo, esta duplicación. Esto hay que ir a la revista Science para mirarlo. Yo no lo sé porque lo he copiado de don Javier Novo y no lo he mirado. Eso significa que me fío de él. Sé que no hay muy poco tiempo para hablar de muchas cosas, pero me da la sensación de que algunas de las características que vemos en
características que se ven también en otros grupos animales, que no son exclusivas de... En los elefantes. Bueno, la triceridad, muchos En las ballenas. Los mamíferos presentan Sí. crías artificiales. Sí. Y las crías puestos en proporción, los roedores... Yo no he dicho que sea exclusiva de los humanos. No quiero decir que entonces, quiero decir que en algunos casos como la defensa en grupo, que lo pone por el cambio de sabana, por ejemplo, que hay muy pocos Babuinos y nosotros. babuinos o nosotros, pero otros grupos animales también desarrollan la defensa en grupo. Seguro. Entonces, quiero decir que es como si la especie humana fuera Distinta. explicando diferentes características suyas, tomando otras estrategias que también han tomado otras especies animales. Sí, claro. Es que somos animales, ¿no? Sí. Entonces, quizás lo más peculiar sea que apuntar sea lo del desarrollo cerebral. Sí. Encefalización y reestructuración neurológicas. Lo mismo que es regulación. Unos genes regulan a otros y se expresan o no se expresan. Puede haber supresión o supresión de la expresión. Hay desarrollo encefálico en términos absolutos y relativos y reestructuración cerebral que es prodigiosa, que yo hoy no la he traído, pero a ver, en primer lugar hay asimetría cerebral, en segundo lugar hay expresión diferencial génica en el neocórtex. Ya no voy a hablar del sistema límbico. Por ejemplo, el sulcus lunatus, que no sé si sabes lo que es, hay un surco que divide los dos hemisferios y en cada hemisferio hay un surco intrahemisférico. Ese surco en el lóbulo parietal acaba en un surco perpendicular en 90 grados que se llama el surco de la luna, sulcus lunatus. Bueno, pues el ángulo del intraparietal con el lunatus, ahí están las áreas 39 y 40 de Brodmann, en el hemisferio dominante, generalmente de izquierdo, pero no siempre de izquierdo. Bueno, pues tenemos autopsias de chimpancés con asimetrías en el mismo individuo. Es decir, el sulcus lunatus en un chimpancé de zoos de Atlanta, pues ha desarrollado nuestra característica de desarrollo áreas 39 y 40 de Brodmann, que son el centro de unión, de integración de la base del pensamiento abstracto. Es decir, si yo te anulo, te hago una lobotomía ahí, te quedas como un vegetal, te aseguro. Podrás hablar, pero no, vamos, es que no vas a poder coordinar. Es una de las distintas áreas localizadas, que no es la única, ni mucho menos. Eso es lo humano, lo característicamente humano en cuanto a descripción y fisiología y neurociencia. Pero claro, lo humano también es que yo soy libre y yo escribo la vida que yo quiero, mientras no sea un esclavo atado a una cadena, ¿no? Y entonces eso es otra cosa, ¿no? Y es porque la evolución humana va por escalones como la materia. La materia está integrada como las muñecas rusas, y las leyes de las partículas subatómicas no son las leyes del átomo, no son las leyes de las moléculas o de los elementos químicos, de las moléculas, ni la de los órganos. Llegas a un espacio nuevo y allí aparecen leyes nuevas o, en fin, un contexto científico distinto, y hasta que llegas a la fase cultural. Nosotros en el diálogo genes-ambiente hemos desarrollado una cultura que modifica nuestra evolución aunque no nos demos cuenta. Y estamos en esa liberación de la animalidad dentro de la culturalidad, y de la culturalidad se puede pasar a la trascendencia. Pero claro, el ser humano tiene que decir que sí, porque yo convivo con muchos humanos que solo quieren ser animales humanos. Pero claro, eso, como es libre, pues él sabrá. Generalmente está muy ligado al desarrollo
desarrollo de la corteza, que es la que contiene las áreas del asociativas. neocórtex y algunas zonas, y sobre todo de las neuronas piramidales. Y sobre todo también la superficie, el aumento Sí, de la superficie, ¿no? De unas la neuronas corteza. piramidales fascinantes. Porque al haber surcos aumentamos mucho, ¿no? Y ahí es donde están todo lo que son las áreas asociativas, entiendo yo, que es lo que permite que en vez de ser una respuesta mecánica podamos elaborar una respuesta de grupo, ¿no? Ya pensada, o integrar toda la información que recibe, ¿no? Sí. Es en el No. desarrollo de la sabana, de lo que es la huida o la defensa, ¿no? A ver si podría estar implicada la corteza en ese... Pero en tu ese pregunta desarrollo. lleva Mi pregunta implícita una falta de matiz, a ver, que es que me estás colando, inocentemente, que el comportamiento está condicionado genéticamente, y no es cierto. no, al El revés. comportamiento animal sí. O sea, yo al revés digo que no solo sería ligado al desarrollo de genes, sino a las conexiones, ¿no? Sí, claro. Estamos creando conexiones neuronales constantemente. Yo ahora mismo, cuando intento elaborar una idea, estoy poniendo como los pelos de punta cuando metes los dedos en el enchufe, pues eso es lo que están haciendo las neuronas. Entonces, ¿qué desarrollo en lo que es los homínidos se ve este tipo de desarrollo a nivel del cerebro humano? O sea, entre los homínidos menos evolucionados y los más evolucionados, Todos están evolucionados, solo que unos en una dirección y otras en otra. y ahí cambia el cerebro entre unos, o sea, se ve Sí, sí, se ve claro. a nivel de cambio Sí, del sí, cerebro, sí. no solo de encefalización, o sea, a nivel Sí. anatómico se puede ver algún Sí, cambio. los australopithecus tienen algo de asimetría cerebral. Y algunos chimpancés también, pero no es la característica de la especie. Es decir, no es cuestión de blanco y negro, es cuestión de grado. Y por eso yo propongo una taxonomía gradística, no en especies o cronoespecies, que se puede aceptar, pero que va a ser muy difícil de probar. Porque claro, en ciencias experimentales o lo pruebas o no cumples el método científico. Y entonces la gradística es que nosotros hemos aumentado en calidad neurológica, en cualidad, y eso es lo que hay que mirar. Y por eso la cladística no va bien, las técnicas cladísticas no van bien para la sistemática de linajes gradísticos, sean humanos, sean ballenas o sean elefantes. ¿Había alguna más? Sí, era sobre esto mismo, y que me ha parecido muy sugerente, lo de, me ha parecido entender que entonces no hay especies. Tú lo que estás hablando es que hay un grado de complejidad. Bueno, metodología de la ciencia. Emilio, ¿dónde está sentado? Metodología de la ciencia. Metodología significa camino. ¿Qué proceso de conocimiento voy a llevar? Y concretamente de las ciencias experimentales. Pues, perdona, la pregunta es... No hay especies, Sí. sino que es un Se han hecho dos grado escuelas de poner etiqueta a los nombres, que inició ya Carolus Linnaeus en su sistema Nature, siglo XVIII. Linneo, un tipo elegante, sabe que no puede traspasar determinadas barreras. Y entonces propone género Homo y da nombre a los simios, crea la palabra no taxonómica simios, que es de Linneo. Y a Homo sapiens lo deja ahí como si fuera toda una fotografía inicial, un acto creativo inicial como una foto, y el vídeo se pone en marcha, y desde entonces hay evolución. Pero antes, él lo hace a propósito, y inventa la palabra no taxonómica simios. Pero a partir de ahí aparecen dos escuelas, como él Linneo crea la palabra especie, que lo toma del relato de la Biblia y del Arca de Noé, y Noé introdujo dos de cada especie, dos ejemplares de cada especie, y ahí aparece la palabra. Le da sentido biológico Linneo, y al final van a aparecer dos escuelas. Willy Hennig, un tipo fantástico de invertebrados, que se encuentra con los artrópodos y se cuenta que miríadas de artrópodos. Y se inventa una clasificación como la de los botánicos, de poner y quitar, y establece, pues eso, cladogramas, y establece un tipo de sistemática muy bien cuando tú quieres poner presencia o ausencia de características. Pero aparece la genética y la segunda escuela, que es el Evolutionary Species Concept. O sea, por un lado está el concepto filogenético de especie y el concepto evolutivo de especie. El concepto evolutivo de especie es el real. ¿Por qué? Porque es el único que se puede probar. ¿Y cómo se puede probar? Pues porque no hay fecundidad. Cuando hay una barrera reproductora, cuando la interfecundidad ya no es posible, ahí sí que ya sabemos que no hay descendencia o descendencia fértil. Y eso es ciencia experimental. Y eso lo va a probar la genética. Y eso
gracias por ponérmelo bien para la segunda parte de este seminario. No estaba preparado, pero bueno, es modesto nuestro decano. Y entonces ha habido un forcejeo, porque claro, los paleontólogos a veces han cometido algún exceso. Han hecho una obra maravillosa, pero algún exceso, y es que, pues llevados por el ansia de publicar, han aplicado la cladística a linajes cladísticos, con lo cual no han puesto lo esencial, o sea, la neurología en el caso humano, y han hecho del género Homo 13 especies. Con lo cual, a mí el Instituto de Estudios Catalans me pidió una nota informativa para su revista una vez, que tuve que titular ¿cuántas especies hay en la especie humana? Ya poniendo en el título la respuesta. Y es decir, señores, si yo aplico la cladística a la diversidad humana actual, me van a salir 40 especies. Y los racistas van a invocar la biología y al turbón para decir que pueden marginar a un grupo porque son una especie distinta, y lo dice la biología. Por tanto, yo me decanto hacia la interfecundación, hacia el concepto genético de especie. ¿Por qué? Porque es lo único que se puede, que es natural, existe fuera de mí, fuera del investigador, está en la naturaleza. Ahora, ¿cómo se puede probar? No se puede probar. Sí se puede probar. ¿Cómo se puede probar? La segunda parte. ¿Una pregunta más sin intermedio? Yo creo que la pregunta va, podría haber respondido o va por ahí, ¿no? O sea, yo estuve en Atapuerca este verano y me parecía apasionante el tipo de trabajo que hacen los paleontólogos que están ahí trabajando, y sobre todo la impresión que da de que van a generar muchos datos. Entonces, en la historia de la biología molecular, pues hay una fase en la que se empiezan a generar datos aislados, y cada nombre tiene varios, pues cada gen tiene varios nombres, por ejemplo, y luego pues empieza a generarse muchísima información difícilmente abarcable, integrable, y entonces como resultado se generan pues bases de datos, referencias, en instituciones que de algún modo pues dan un poco la pauta para... Entonces, en el punto de la antropología, yo la impresión, también ha salido aquí, y lo acaba de decir el decano, pues esto que era una especie ahora resulta que es un tipo distinto, tal, ¿no? Entonces, pues a veces uno está como despistado, y dice, bueno, esto, a ver qué es lo que, cuál es el árbol hoy, porque quizá el de hace 2 semanas, bueno, 2 semanas un poco, ¿no? Pero hace 2 años, pues es distinto el árbol, ¿no? Entonces, ¿hay algún tipo de elemento de referencia o de esfuerzo de hacerlo, no sé, quizá también con criterios moleculares, no lo sé, para hacerlo y para, pues de algún modo que haya una referencia para aceptada por todo el mundo, ¿no? De bueno, pues esto funciona así, ¿no? No lo sé, no sé si existe o si, desde mi ignorancia, porque yo no tengo ni idea de esto. Bueno, vamos a ver cómo lo digo de una manera elegante. Los científicos estamos presionados para publicar, para financiarnos, y a veces se nos pasa pisamos demasiado el acelerador, porque tenemos unas expectativas y nos piden unos resultados anuales. Y bueno, cuando uno tiene un patrimonio y uno aporta, pues qué menos que aporte, ¿no? O sea, si no aporta la pelvis de Gona, pues la pelvis de Gona no será conocida. Por tanto, Atapuerca ha hecho una labor maravillosa, inestimable, de trabajo de excavación. Se han ensuciado las manos, y algo más que las manos, han aportado un tesoro de información que han descrito, pero claro, les han preguntado, póngale taxonomía, y han hecho la taxonomía que podían hacer con fragmentos, y eso tiene un valor, y tienen que hacerlo así, porque es como trabajar la zoología. Y bueno, otra cuestión es que cuando tú quieres integrar, que es lo que yo propongo, pues claro, tienes cráneos, deme su molde endocraneal, dígame cómo está el sulcus lunatus, hábleme de toda la estructura, todo lo que se puede deducir de ahí. Pues yo no conozco ninguna publicación porque no lo sé, yo no, lejos de mí cualquier crítica, pero hacen su trabajo y están en su quesito, en la caja de quesitos, están haciendo su quesito. A lo mejor tienen 3 quesitos, ¿no? Pero lo que yo propongo es que como no unamos los datos, la ecología no existiría. Y es lo que hay que hacer. Entonces, cuando yo, como soy un profesor, y el alumno me hace las preguntas, es decir, oiga, yo estoy haciendo neurociencias en tal universidad,
pues hábleme de las neurociencias. Y yo tengo que aprender neurociencias, me tengo que relacionar con los científicos de neurociencias. No, genética molecular. No, regulación de expresión génicas, porque yo vengo de la clase de epigenética y lo que traigo aquí en la cartera. Y no, oiga, yo vengo de zoología, taxonomía y aquí hay un nuevo criterio, un nuevo programa que hace no se sabe qué. Y yo todo esto me lo tengo que aprender porque como yo no tenga alumnos en mi asignatura, la asignatura se suprime. Como yo no tenga 15 más 1, desaparece. O sea, en la Universidad de Barcelona funciona así. Por lo tanto, o usted encanta a los alumnos, además de exigirles, o sea, un alumno que no sabe esto no aprueba. Eso es seguro, se lo garantizo. Y los chicos lo aprecian. Aprecian que si uno se matricula en una asignatura optativa, tiene que saberlo. Y el que no lo sabe, no pasa. Pues no te matricules. Y bueno, crea afición. Esperemos a la segunda parte y me hace más preguntas. Muy bien, sí, efectivamente, tenemos un cafecito y luego seguimos con la diversidad genética humana hace 100.000 años.